estos momentos. Le damos gracias infinitas al Señor porque podemos juntos alabarle y adorarle. Y dice el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Amén. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque anoche nos acostamos y hoy nos hemos levantado solo gracias a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el pan y por el agua de cada día. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y por tus provisiones. Y te damos gracias por habernos traído aquí a tu casa, Señor. Venimos, como hemos cantado, a recibir tu bendición, Señor. Venimos a recibir el alimento del alma, Señor, que solo proviene de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos y cada uno de tus hijos allá donde estén, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a la verdad tú eres grande, Señor. Tú nos mantienes con salud, tú nos mantienes con todo lo que necesitamos, Señor. Y ahora, Señor, queremos darte, Señor, para que tú puedas seguir moviéndote, Señor, en ayudar, cuidar y en las necesidades, Señor, que tenemos a nuestro alrededor. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Síguelo haciendo, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has aportado hasta aquí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es mi deseo.
Amén. Podemos sentarnos. Vamos a orar al Señor en ese mismo espíritu de adoración. Vamos a pedir que Él bendiga su palabra predicada. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias Señor, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, y te damos gracias, Señor, porque ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que la pongas, Señor, en boca de nuestro pastor Samuel, Señor, y que estemos atentos, Señor, que abramos nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para recibirla, Señor, y para ponerla en práctica también. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor, por esa palabra que nos alimenta, Señor, por esa palabra que nos sostiene, Señor. Gracias por ella. En tu precioso nombre. Amén. Amén. Si algo aprecio verdaderamente de los escritos del apóstol Pablo, de sus cartas a las iglesias, hermanos, es cómo expone Pablo su corazón una y otra vez a los demás, cómo el apóstol se hace vulnerable sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de temor, con total sinceridad, con sus virtudes y defectos, sus luces, sus sombras, con sus batallas personales, tal como él es, se entrega sin medida a los demás. Y podemos observar en sus cartas, cuando las leemos, cuando las meditamos, podemos observar sus pensamientos, podemos observar sus sentimientos, sus oraciones, sus anhelos, sus alegrías, sus tristezas, sus combates, sus sufrimientos a favor del Evangelio. Y esto es lo que vemos hoy, precisamente en nuestro texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses 2, versículo 1 al 3. Podríamos titular este mensaje de la siguiente manera: la lucha de Pablo a favor de la Iglesia. La lucha de Pablo a favor de la Iglesia. Leemos en la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vemos en nuestro texto, en primer lugar, hermanos, que Pablo lucha a favor de las iglesias del Señor. Pablo quiere dar a conocer a la iglesia cuál es su actitud, su espíritu, su interior, su estado anímico mientras servía a Cristo el Señor. Y deja constancia de este testimonio interior con estas palabras: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No se trata, claro, de cualquier cosa, ¿verdad? No estamos ante una actitud por la iglesia, ni mucho menos superficial, ni siquiera una actitud formal o meramente profesional. Está muy lejos de Pablo de cualquier apariencia. La palabra en el griego antiguo es agón, que tiene que ver con sufrir agonía, desazón, contienda, pesar, angustia, dolor, incluso malestar nocturno o pesadilla. Estamos de nuevo entonces, hermanos, ante el hecho de que Pablo sentía vivamente la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo. Si los creyentes de una ciudad determinada estaban bajo sufrimiento, estaban bajo persecución, o si otra iglesia en otro lugar sucumbía a las influencias de la falsa doctrina, Pablo entonces sufría presión y sentía la carga profunda de la preocupación. Pablo libraba una auténtica batalla por cada una de las congregaciones, una auténtica contienda por cada una de las iglesias y la extensión del Evangelio. Ahora yo me preguntaba, o podemos preguntarnos, puesto que Pablo no conocía personalmente a estas iglesias, ¿verdad? Puesto que el apóstol se encontraba en la cárcel, privado de libertad, ¿cómo se libraba exactamente esta batalla por las iglesias? ¿Qué forma tomaba esta contienda o agonía por las congregaciones? ¿Cómo era esa gran lucha del apóstol
que sostenían las misiones? Bueno, podemos pensar sin duda, hermanos, en la lucha de la oración, en la batalla espiritual de la intercesión. Pablo peleaba de rodillas. Si algo nos ha dejado el testimonio del libro de Hechos de los Apóstoles, así como sus mismas epístolas, es que el apóstol era un hombre de dedicada oración, una oración vigilante, una oración consagrada, una oración perseverante, ferviente, una oración en el Espíritu. Me recordaba estas palabras de Martín Lutero: ni se escucha jamás la oración con más generosidad que en la agonía y los gemidos de una fe que lucha. Y el apóstol, sin duda, que oraba con esa agonía y con esos gemidos de esa fe, verdad, que lucha. Así es la oración del apóstol. Hay un antiguo himno evangélico de una poeta del siglo XIX, Charlotte Elliott. Dice: cristiano, aún no procures descanso. Le oí decir a mi precioso Salvador: estás en medio de los enemigos, vela y ora. Los principados y potestades convocan sus filas invisibles, esperan a que te descuides. Vela y ora. Vela como si esto dependiera lo más importante del día. Ora para que sea enviada ayuda del cielo. Vela y ora. Pablo luchaba por cada una de las iglesias a las que servía, por aquellas que conocía de cerca, por aquellas que él había levantado, ¿verdad?, en sus misiones, pero también por aquellas que ni siquiera conocía personalmente. Por todas ellas, por el cuerpo de Cristo, lidiaba en intercesión, hermanos. Qué hermoso servicio el de la oración y qué batalla urgente esta de la petición por la iglesia del Señor. Nos podemos sumar con dedicación a esta labor del apóstol, hermanos. Como dice Jesús, entremos en nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que ve en lo secreto. Ahora, ¿por qué ora el apóstol? ¿Por qué lucha Pablo? Pues en segundo lugar, Pablo lucha para que sean consolados sus corazones. Así hemos leído en nuestro texto: para que sean consolados sus corazones. Otras versiones lo dicen con estas palabras: lo hago para que tengan buen ánimo. Quiero que ellos cobren ánimo, dice otra traducción, para que sus corazones sean reanimados. En definitiva, Pablo pide que sus corazones sean confortados, y la palabra que usa en griego siempre incluye la idea de capacitar a una persona para resistir con confianza, con valor, con coraje, en el día malo, en el día de la batalla. Uno de los historiadores griegos usa esta misma palabra de una manera interesante y sugestiva. Había un regimiento griego en cierta ocasión que se había descorazonado y estaba totalmente abatido, totalmente deprimido. No podían sostener ni siquiera sus armas. El general mandó a un oficial para que les hablara con el propósito de que les infundiera coraje, de tal manera que se repusieran, se rehabilitaran para actuar con heroísmo. Yo pensaba en esa imagen de la célebre película Braveheart, ¿verdad? Cuando está allí el capitán, el protagonista de la película, pues infundiendo ánimo, coraje a todo ese regimiento para que actúen con valor. Por esta razón intercede Pablo por la iglesia, por esta razón lucha de rodillas. Que tengan corazones, hermanos, llenos de valor, de coraje, de ánimo, de decisión, valentía, cualquiera sea la situación. Esto es una obra del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, sin duda. Y podemos bien orar en este sentido, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Señor, conforta nuestro corazón. Llénalo, Señor, de ánimo, de valor, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Necesitamos orar como el apóstol Pablo en esta línea. En tercer lugar, hermanos, Pablo lucha para que sean unidos en amor. Este es otro de los propósitos de la lucha del apóstol a favor de la iglesia, para que sean unidos en amor, o como dicen otras preciosas traducciones, para que estén bien unidos con fuertes lazos de amor, o dice otra, que estén unidos estrechamente por las fuertes ataduras del amor. El amor
es una de las primeras señales de la verdadera iglesia del Señor. Recordamos esas palabras del apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículos 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, dice el apóstol Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Decía Isaac de Nínive, era un monje asceta, escritor del siglo VII, el gran poder del reino de los cielos es el amor. El gran poder del reino de los cielos es el amor. Y ese conocido pintor Vincent van Gogh decía que cuanto más reflexiono en ello, tanto más siento que lo supremamente artístico es amar a la gente, decía este pintor. Bueno, Pablo habla de este supremo arte, ¿verdad? Pablo habla de este camino más excelente, de la reina de las virtudes cristianas, del amor, en ese gran capítulo de Primera de Corintios 13. Creo que es un capítulo que tenemos que volver a él una y otra vez. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el amor impresionante que Pablo desea para su iglesia, para la iglesia del Señor. Por ello batalla en oración, hermanos, en intercesión, por ello predica también, proclama el Evangelio, para que los hermanos y las hermanas estén bien unidos con fuertes lazos de amor, estrechamente unidos por las fuertes ataduras del amor. Y en cuarto lugar, Pablo lucha para que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Lo dice con estas palabras en el versículo 2 y 3, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí la lucha de Pablo, hermanos, es para que la iglesia esté equipada con toda clase de sabiduría. Y usa tres palabras relacionadas entre ellas. Sinesis, ahí en griego, entendimiento, comprensión, inteligencia. Se trata del conocimiento crítico o discernimiento para tomar las decisiones acertadas como creyentes en Cristo. Gnosis es la capacidad intuitiva, casi instintiva, de captar la verdad cuando la vemos u oímos, de reconocer la verdad. Reconocer la verdad. Y por último, Sofía, quizá nos suena algo, es la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento sabio e inteligente, una vez la has captado intuitivamente. Bueno, en palabras de Pedro, dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra esperanza en el Señor. Ahora, lo que dice aquí Pablo es impresionante y muy hermoso.
Lo que dice el apóstol es que toda esta clase de sabiduría, hermanos, está escondida en Cristo. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, Pablo escribe a los Corintios, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo Jesús es el auténtico conocimiento, hermanos, que debemos tener. El misterio de Dios revelado en el Evangelio es Cristo el Señor. En Él se encuentra la verdadera y más completa sabiduría. Todos los tesoros de la inteligencia y de la más elevada comprensión los encontramos en Cristo Jesús. Dicho en otras palabras, toda la ingente e inabarcable información contenida en todas las bibliotecas del mundo se quedan como nada al lado de la sabiduría de Cristo. Toda la erudición de los grandes científicos de este mundo y de todos los filósofos, incluidos los alemanes del siglo XVIII y XIX, todos juntos, son como una mera lección de primero de infantil al lado de Cristo y su inteligencia y su sabiduría y la riqueza gloriosa de todo lo que Él es y contiene. Alabemos al Señor por ello, hermanos. Alabemos al Señor, tal como se hace en el cielo, de hecho, de día y de noche, ¿verdad? Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron en sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Así es. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos a Jesucristo. Empapemos nuestra vida de Cristo. Que nuestros pensamientos, nuestra reflexión, nuestra comprensión sea Cristo. Saturemos nuestra mente del Evangelio y de Cristo. En Él encontraremos todos los tesoros de la ciencia y la inteligencia. Está muy bien lo que enseñan en el instituto, lo que enseñan en las universidades, pero no hay conocimiento como el de Cristo, hermanos. Y Pablo luchaba por ello, oraba, predicaba, para que la iglesia alcance las riquezas del pleno entendimiento. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, el Evangelio, nuestro Señor. Decía un evangelista, Dios nos ha dado una mente para conocerle, un corazón para amarle, una voluntad para obedecerle y un espíritu para adorarle. Para concluir, nos vamos a pensar en este concepto, hermanos, de lucha. La vida cristiana en verdad es una batalla, claro, es una contienda, es un combate espiritual. Así lo vio Pablo, así lo experimentó en su trabajo en las misiones, en su labor esforzada, hermanos, de predicación y oración por el avance de la iglesia. De tal manera que él mismo escribe por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, y perseverando por ello, con toda constancia. Y le dice a su hijo Timoteo en la fe, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en las cosas de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tal como Pablo, como buen soldado de Jesucristo.
Luchemos, hermanos, luchemos. Luchemos en oración a favor de la Iglesia del Señor, con motivos claros en nuestro corazón, para que nuestros corazones sean confortados, sean reanimados, hermanos, sean esforzados, sean animados, llenos de valor, de coraje en estos tiempos difíciles. Que estemos estrechamente unidos con los fuertes lazos del amor, que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. Esto es Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Y vamos a entonar un precioso cántico acerca de la iglesia. La iglesia, hermanos, es algo grande, ¿verdad? Es algo hermoso y precioso. Esa iglesia fundada en Cristo Jesús es fuerte porque tenemos a Cristo el Señor. Puestos en pie, hermanos. El viento está llamándonos al despertar a su amor. En la oscuridad tu luz vencerá, eres nuestra esperanza. Las esquinas de la tierra lo sabrán, la nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Queremos ser tus manos y pies, extendiendo tu bondad al huérfano y al que solo está, nunca vas a abandonar. Las esquinas de la tierra lo sabrán, la nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. La piedra angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú. La piedra angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú. La piedra angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús, eres tú. La piedra angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está, Jesús, Jesús. Que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia.
angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está en Jesús, Jesús. Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estarán con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, pues.